Un muerto, un herido y 7 detenidos es el saldo que dejó una noche más de violentos disturbios en la pequeña ciudad de Ferguson, en Missouri. La situación reviste tal nivel de emergencia que las autoridades mantienen el toque de queda. Los residentes que han tomado las calles desde hace 7 días protestan porque no están conformes con los argumentos entregados por la policía acerca de la muerte del joven Michael Brown a manos de un oficial por un aparente robo. Ferguson, Missouri, una pequeña ciudad de no más de 21.000 habitantes, se mantiene en emergencia por cuenta de protestas civiles que se han prolongado durante 7 días. Bajo la indignación de una muerte aún por esclarecer, decenas de personas se toman las calles exigiendo una respuesta y responsabilidad a las autoridades. Estos nuevos enfrentamientos se producen después de que el gobernador Jay Nixon declarara el estado de emergencia y ordenara el toque de queda en esta localidad, en la que hace una semana un policía mató a un joven afroamericano. Las protestas por la muerte de Michael Brown comenzaron el pasado domingo, cuando se registraron saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía, que se han venido repitiendo toda la semana con la detención de decenas de personas. Los choques en la noche del sábado dejaron como resultado una persona herida de gravedad debido a un disparo que recibió en el abdomen en el sitio de la protesta y 7 detenidos que protagonizaron destrozos en varios establecimientos. La policía aseguró que se vio obligada a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Asimismo, que los agentes recibieron algún disparo desde donde se producían las protestas, aunque no hubo heridos entre los agentes. Vamos de inmediato a Washington, D.C. y saludamos a Guillermo Pacheco, experto en seguridad nacional. Señor Pacheco, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido al informativo. Jesús, buenos días. Es un placer estar con todos los televidentes que ustedes tienen por toda América Latina y los Estados Unidos. Un buen día para usted. Es muy preocupante la situación de Missouri, especialmente de la localidad de Ferguson, pero queremos saber las implicaciones que tiene el decretar estado de emergencia y específicamente toque de queda. Jesús, mire, claro que tiene algunas implicaciones. Tiene implicaciones porque limita la movilidad que puedan tener las personas, limita también el uso que puedan tener las fuerzas de policía. Pero aquí tenemos que recordar una cosa, y que es bueno que los televidentes entiendan. Si hablamos de descentralización, de federalismo, en los Estados Unidos es una muestra real de cómo es que se da eso y cuál es la responsabilidad que tiene primero la ciudad de Ferguson, después el estado de Missouri, después los Estados Unidos. Entonces es una buena manera de entenderlo, y obviamente los alcances que tiene el declarar una ley una limitación de ese tipo se tiene en los habitantes de la ciudad de Ferguson. Ahora, señor Pacheco, esto además del hecho de que usted, como lo dice, implica que no puedan transitar libremente. El toque de queda ha sido declarado desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada. O sea, no es en un lapso en el que quizás no puedan salir a estudiar, a trabajar, al supermercado, a abastecerse de agua, de implementos necesarios. Este tipo de declaraciones en realidad le garantiza seguridad a las personas que viven en Ferguson, que de alguna u otra forma están pidiendo una investigación de la muerte de este chico afroamericano a manos de un agente, pero que no salen a la calle a protestar ni que quieren verse implicados en ningún acto de violencia. Ruth, buenos días. Claro que sí, o sea, evidentemente el toque de queda de entre 12 de la noche y 5 de la mañana obviamente no va a limitar a muchas de las personas que quieren que se establezca realmente el origen de la muerte del chico afroamericano. El problema que se tiene tenemos que entender también, es el entorno donde se da esta situación. Ferguson es una ciudad eminentemente de afroamericanos, y la policía casi en su totalidad es una policía de blancos, si se puede utilizar ese término. Entonces, una de las cosas que está en medio de esta molestia y que genera esta situación es justamente todavía algunas enquistes, si se puede llamar así, que se tiene todavía en Estados Unidos entre blancos y negros, o si se quiere llamar en temas raciales todavía en los Estados Unidos. Obviamente, la gente que no está participando en los saqueos, en las protestas, es la que se va a ver más perjudicada, y que son los que quieren que se pueda encontrar la causa realmente de la muerte del chico afroamericano.
Pero quizás las autoridades civiles tienen esto en sus manos y deben actuar rápidamente, es decir, tienen que hacer una investigación y dar esas conclusiones de la investigación lo más rápido posible para evitar lo que sucedió ya en la noche de anoche y la madrugada, es decir, ya hay un herido, ya anoche se presentó un herido en estos disturbios, si la situación se sale de control, pese a que el toque de queda, como lo señalaba Ruth, es entre la madrugada, altas horas de la noche y la madrugada, pues se pueden volver a presentar choques con la policía en otras horas del día o de la temprana noche. Es decir, lo que yo quiero exponerle a ustedes, entre más se demoren las autoridades en entregar conclusiones de la investigación y en frenar rápido esto que se está presentando, pues se puede complicar. Claro que sí, Jesús. Recordemos que estas últimas revueltas o estos últimos problemas se dieron porque la policía sacó a luz unos datos de que el chico había entrado en una tienda a robar antes de que ocurriera eso. Me parece que tal vez la información no fue manejada de una manera profesional, como tú dices, debió haber sido parte de un esfuerzo, de una investigación muy profesional, y creo que es lo que está haciendo. Podemos ver en las reacciones de lo que pasó la última noche, la intervención también del fiscal general, porque vuelvo a repetir, tenemos que entender esa descentralización, digamos, estoy hablando del fiscal general del estado de Missouri, no estoy hablando del fiscal general de los Estados Unidos. El estado de Missouri tiene un fiscal general que el fiscal general también ha estado atento a estas acciones y en algún momento criticó que la policía esté siendo permisiva en el caso de los saqueos, pero el gobernador del estado de Missouri apoyó el hecho de que la policía en el caso de los saqueos haya sido un poco permisiva y no se haya involucrado en parar esos saqueos. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados en el caso de la información. Entonces, totalmente de acuerdo, Jesús. Entre más se tarde la policía o las autoridades propias encargadas de esa investigación en dar los resultados, más van a dar espacio a que se realicen las protestas como se han estado realizando hasta el momento. Ahora, este tema que tiene algo de carga racial, como usted bien lo explicaba, en una población mayoritariamente negra y policías blancos, ¿es normal que se proteste de esta manera, con actos de vandalismo, lanzando botellas, piedras, algunos haciendo actos de saqueo? Que claramente están exigiendo una investigación, pero ¿esta es la forma o simplemente aquí se está poniendo como pretexto una investigación, una información que no ha sido lo suficientemente clara para la población para hacer este tipo de actos de vandalismo? Ruth, recordemos que en el caso de San Luis, Missouri, cuando nosotros vemos y muchas veces no nos queremos explicar por qué en Estados Unidos tenemos 2 o 3 de las ciudades más violentas del mundo. Si nosotros vemos, por ejemplo, la lista de las 25 ciudades más violentas del mundo, en las Américas tenemos 18. O sea, no es algo meritorio, pero tenemos 18. Dentro de esas 18 tenemos 3 de Estados Unidos, o sea, tenemos San Luis, Missouri, tenemos una ciudad de Chicago y tenemos también una ciudad, parte de la ciudad de Baltimore. Entonces, lo que está reflejando este problema de San Luis, Missouri también es cómo dentro de algunas ciudades de los Estados Unidos se da también esta problemática de la presencia policial. Muchas veces nosotros criticamos en nuestros países de la región que no existe una presencia total de la policía. Aquí hay sectores donde no se registra una presencia total de la policía y cuando ocurre, como ha ocurrido en Ferguson, el hecho de que la policía quiera entrar en algunos sitios parece increíble, pero cuando uno mira los índices de violencia, en el caso de San Luis, Missouri, que es mucho más alta de lo normal que uno pudiera pensar que es en Estados Unidos, obviamente estamos evidenciando un tipo de protesta que no es lo lógico, aunque hemos tenido en el pasado, no nos olvidemos, hace muchos años en Los Ángeles, el caso de Rodney King evidenció también unas protestas de este tipo y han ocurrido otras aquí en el estado de Maryland, en Baltimore, cercano a Washington. Entonces, aunque no querramos entenderlo o no querramos evidenciarlo, todavía existen algunos problemas de tipo... no es que sean problemas de tipo racial, sino todavía queda algún rezago de este problema que se tuvo en los Estados Unidos en el aspecto puramente racial. Muy bien, le agradecemos a Guillermo Pacheco, experto en seguridad nacional, por habernos acompañado y habernos dado una luz, una claridad en lo que está sucediendo precisamente en el estado de Missouri y específicamente en Ferguson. Muchas gracias, señor Pacheco, por su tiempo, por sus explicaciones.
Jesús y Ruth, y a ustedes y a todos los televidentes. Espero que haya sido un aporte para las noticias y todo lo que ustedes hacen para ampliar a los televidentes. Muy bien, muchas gracias.